Hola, yo soy María y este canal de YouTube se llama Chef de mi casa. ¿Y por qué se llama así? Pues muy fácil, porque creo que todos somos chef en nuestras casas. Y muchos ahora mismo seguro que os estáis preguntando que qué hago contándoos todo esto. Y es que con este vídeo me presento al concurso de blogueros cocineros de Canal Cocina, ya que tengo la esperanza de poder llegar muy lejos con mi canal y con todas mis recetas. Y también os voy a contar que aparte de todo esto que podéis ver en el canal de YouTube, mi gran afición es dar talleres de repostería de todo tipo, ya sean cupcakes, macarons, galletas decoradas. Me apasiona todo ese mundo y lo disfruto muchísimo en cada taller que doy. Soy una persona que no me frena ante nada y para mí todos los días son un nuevo reto. Me considero bastante atrevida en el mundo de la cocina. Soy incapaz de hacer una receta tal cual viene en un libro, en una revista o que la veo en internet. Soy incapaz. Yo tengo que hacer las recetas como a mí me nace o como a mí me parece que van a quedar mejor. Por supuesto que cojo ideas de todo el mundo, me empapo de libros, de revistas, sobre todo de internet, pero a todo le tengo que dar mi pequeño toque personal, porque si no, no estoy a gusto. Soy una friki absoluta de todos los cacharritos de cocina, todo lo que puedo me lo compro. Me encantan todos, para hacer cualquier cosa me da igual que sea de repostería que de cocina normal. Me gustan todos y si pudiera tendría una cocina gigantesca en mi casa donde tenerlo todo puesto, bueno, me encantan. Solo decir que espero tener mucha suerte, tanto yo como todos los compañeros que se han presentado a este concurso. Y no os cuento mucho más, que si me queréis ver entre fogones y cacharritos os dejo para que me conozcáis un poco más como cocino. ¡Suerte! Y con todos estos ingredientes ya veréis qué corona rellena vamos a preparar. Lo primero que tenemos que hacer es calentar la leche junto con la mantequilla en el microondas. La vamos a calentar durante 45 segundos a máxima potencia. Cuando lo saquéis del microondas le damos vueltas con una espátula para acabar de disolver bien la mantequilla en la leche. Y después le vamos a añadir la levadura fresca de panadería. Si queréis también podéis usar la que viene seca, pero en ese caso con 7,5 gramos sería suficiente. Y la vamos a disolver muy bien también en la leche. Después añadimos 15 gramos de miel y lo volvemos otra vez a mezclar de nuevo. Ahora lo vamos a verter en un bol más grande para poder trabajar mejor. Batimos ligeramente un huevo y se lo vamos a incorporar a nuestra mezcla. Lo removemos con la ayuda de nuestra espátula y ahora vamos a tamizar la harina. Ayudaros de un colador, un tamiz o lo que tengáis por casa. Ponéis los 300 gramos de harina y una cucharadita de sal. Dando ligeros golpecitos lo vais tamizando y con la misma espátula lo vamos a ir mezclando hasta que obtengamos una masa espesa que no se nos pegue a las paredes de nuestro bol. Cuando la tengáis espolvoreáis vuestra mesa de trabajo con un poco de harina, colocáis la masa encima y espolvoreáis de nuevo con harina toda la masa por encima. Ahora es el momento de comenzar a amasar y lo vamos a hacer con nuestras manos. Esta forma de amasar es muy sencilla, solamente tenéis que llevar la masa hacia vosotros con la punta de los dedos y con la parte de la palma de la mano empujarla. Volverla otra vez a recoger con las yemas de los dedos, empujarla, recogerla, al mismo tiempo que la vamos dando vueltas sobre sí misma. Si en algún momento notáis que la masa se os pega demasiado a vuestras manos o a la mesa, os podéis espolvorear con otro poquito de harina, pero teniendo cuidado de no añadir demasiada, porque si os pasáis al final el resultado será una masa demasiado seca y poco esponjosa. Tenéis que amasar durante 5 minutos, sabréis que la tenéis lista cuando vuestra masa tenga una textura muy elástica y suave. Cuando la tengáis, formáis una bola con ella, espolvoreáis el bol con un poco de harina y la metéis dentro. Cubrimos con film transparente para evitar que se reseque la masa y la dejamos reposar durante 1 hora o hasta que haya doblado su volumen. Y mientras nos vamos a poner a preparar el relleno. En el vaso de la picadora vamos a poner el jamón de York junto con los tomates deshidratados en aceite. Y esto lo vamos a triturar hasta dejarlo bien picadito. Con una espátula vamos a bajar todos los restos que se hayan quedado en las paredes hacia abajo. Después vamos a añadir la almendra molida y el queso Filadelfia. Y lo vamos a triturar de nuevo hasta tenerlo bien mezclado. Una vez listo lo pasáis a un recipiente y lo vais a reservar en la nevera hasta el momento de usarlo.
Y vamos a continuar con nuestra masa. En el momento que haya doblado su volumen ya la tendréis lista. La aplastamos con nuestras manos para desgasificarla. Y la vamos a colocar sobre nuestra mesa de trabajo. Y acordaros de espolvorear la mesa con harina antes de comenzar a estirar la masa. Para formar nuestra corona la tendréis que estirar dándole una forma cuadrada, de aproximadamente unos 40 centímetros por cada lado. Si la dejáis más pequeña de este tamaño, luego os quedará una masa demasiado gruesa. Cuando hayáis acabado de estirarla, comprobar que la masa no está pegada a vuestra mesa. Si la tenéis pegada en algún punto, la despegáis con mucho cuidado y volvéis otra vez a espolvorear con otro poquito de harina. Sacamos el relleno de la nevera y lo esparcimos en pequeños montoncitos a lo largo de toda la masa, así os será mucho más fácil luego estirarlo. Hay que repartir todo el relleno por la masa, llegando bien a los bordes. El relleno, aparte de estar delicioso, actúa como pegamento a la hora de formar la corona. Por eso es tan importante que lo repartáis bien llegando a los bordes. Y una vez que tengáis todo el relleno bien repartido, vamos a comenzar a enrollar la masa. La forma de enrollarla es como si estuviéramos preparando un brazo de gitano. Comenzamos haciéndole un pequeño pliegue por la orilla y luego será tan fácil como empujarla levemente hasta que acabemos de enrollarla. Después vamos a coger un cuchillo que esté bien afilado y la vamos a cortar a la mitad, de manera que nos queden dos partes donde se ve claramente todas las capas de relleno y de masa. Con estas dos partes vamos a comenzar formando una trenza. Lo primero vamos a unir muy bien los dos extremos para evitar que se abran durante el horneado. Y después, para hacer la trenza, vamos pasando el lado izquierdo de la masa por encima del derecho hasta llegar al final. Cuando lleguéis al final, cerráis de nuevo muy bien los extremos para evitar que se nos abran. Y para darle la forma de corona, unimos los dos extremos y con nuestros dedos los vamos a pellizcar bien para unirlos. Y ya tenemos nuestra corona formada. Con cuidado la trasladamos a la bandeja del horno. Y para terminarla solo nos queda espolvorearla con unas semillas de amapola por encima. Y hecho esto ya nos la podemos llevar al horno, con el ya precalentado a 175 grados. Y la vamos a hornear durante 45 minutos aproximadamente o hasta que tenga un color dorado o bonito. Cuando la saquéis del horno la dejáis enfriar sobre una rejilla unos 10 minutos y ya la tendréis lista para poderla comer. Os aseguro que está riquísima, tanto caliente como fría. Pues ya habéis visto lo fácil que es de preparar. Si os ha gustado esta receta, no os olvidéis de darle al like. Dejadme un comentario diciéndome qué os ha parecido. Y si aún no estáis suscritos al canal, os animo a que lo hagáis. Y si además activáis la campanita, seréis los primeros en enteraros cuando subo un vídeo. Y yo por hoy ya me despido, pero no sin antes recordaros que estaré de nuevo aquí en unos días con nuevas recetas.